Me llamo Camila y tengo 31 años. Desde que era niña, mis padres siempre me inculcaron el valor del esfuerzo, del sacrificio, de no esperar que las cosas me fueran regaladas. No somos ricos, Camila, decía mi madre mientras planchaba las camisas de mi padre, pero al menos somos una familia unida. Yo lo creía. Me aferraba a esa idea con una fe casi infantil, incluso cuando empecé a notar que esa unidad tenía grietas, especialmente cuando se trataba de mi hermana menor, Julieta. Julieta siempre fue la consentida. No necesariamente por ser la más pequeña, sino porque sabía jugar sus cartas, lágrimas a demanda, palabras dulces al oído correcto y una habilidad casi profesional para hacer que mis padres se sintieran culpables si le decían que no. Cuando tenía 17, mis padres vendieron el auto familiar para ayudarla a estudiar diseño de modas en Italia, a pesar de que yo llevaba años trabajando y pagándome mi propia carrera en contaduría. Es su oportunidad, dijeron. Ya tú eres independiente, agregaron. No dije nada. Me tragué la injusticia con una sonrisa amarga y seguí trabajando. Pasaron los años. Yo me gradué, conseguí un buen empleo, y con mucho esfuerzo, sin préstamos, sin ayuda de nadie, logré ahorrar lo suficiente para comprarme un pequeño departamento. Mientras tanto, Julieta volvió de Europa con aire de diva, sin título, sin experiencia laboral, pero con una cuenta de Instagram llena de selfies frente a cafés caros y calles empedradas. Por supuesto, mis padres la recibieron como si fuera una reina. Mi madre incluso redecoró el cuarto de huéspedes solo para que se sintiera inspirada mientras montaba su supuesto emprendimiento. Otra vez, no dije nada. Pero cada vez me costaba más quedarme en silencio. Hace un año conocí a Diego. Nos enamoramos rápido, pero de verdad. Fue distinto a cualquier relación anterior. Cuando me propuso matrimonio, supe que quería una boda sencilla, pero hermosa. Un momento nuestro, sin lujos innecesarios, sin deudas absurdas. Cuando les contamos a mis padres, se mostraron emocionados y dijeron enseguida: nosotros nos encargamos de todo, hija. Es lo menos que podemos hacer después de todo lo que has dado por esta familia. Me sorprendió, lo admito. Incluso me conmovió. Acepté, no porque no pudiera costearlo, sino porque por primera vez sentí que me veían, que reconocían mi esfuerzo. Durante meses planificamos la boda. Mi madre se obsesionó con los detalles, el vestido, las flores, el menú. Julieta, por supuesto, ofreció su asesoría creativa, aunque todo lo que hacía era criticar mis decisiones y sugerir cosas ridículas como palomas blancas o un desfile de moda antes de la ceremonia. Yo respiraba hondo y la ignoraba. No quería drama. Pero notaba cosas, como que mis padres parecían más tensos, evitaban hablar de dinero y cambiaban de tema cuando les preguntaba si ya habían hecho algún pago al salón o al fotógrafo. Una tarde, mientras revisaba con Diego la lista final de invitados, recibí un correo. Era una factura. Del lugar del evento. A mi nombre. No entendí. Abrí otros correos y empecé a juntar piezas. Ninguna de las cosas contratadas estaba pagada. Todo estaba reservado a mi nombre. Todo pendiente de pago. Sentí un nudo en el estómago. Llamé a mi madre. «Mamá», dije tratando de sonar tranquila. «Acabo de recibir la factura del salón. ¿No me habías dicho que ya lo habían pagado?» Hubo un silencio incómodo. Luego, su voz tembló. «Ay, hija, sí. Bueno, justo te íbamos a hablar de eso. Han surgido unos imprevistos». «¿Qué tipo de imprevistos?», pregunté con la mandíbula apretada. «Es que, bueno, tu padre y yo decidimos ayudar a Julieta. Estaba pasando por un momento difícil. Su proyecto necesita una inversión y...» «¿Qué inversión?». «Le dimos un adelanto de 400.000 pesos para que pudiera montar su boutique. Pero te prometemos que vamos a ir pagando lo de la boda poco a poco». Cerré los ojos. Sentí como si me hubieran abofeteado. No solo habían incumplido su promesa, sino que, una vez más, habían priorizado a Julieta sin siquiera consultarme. Sin siquiera avisarme. Mi sani traicionara, Himalaya. Lo peor fue escuchar la voz de mi hermana al fondo diciendo con desdén: «Ay, por favor, si Camila puede pagárselo sola». Colgué sin decir más. Esa noche no pude dormir. Pensé en cancelar todo, en hacer una boda privada, solo con Diego y unos pocos amigos. Pero algo en mí hizo clic.
No iba a permitir que me arruinaran un momento que me había ganado con años de sacrificio. Y tampoco iba a dejar que salieran ilesos. Así que planifiqué en silencio. Seguí actuando como si nada. Incluso agradecí a mis padres su apoyo frente a la familia. Pagamos todo: el salón, el catering, la música, las flores. Todo salió de mis ahorros. Pero hice una pequeña modificación. El día de la boda, mientras todos sonreían y brindaban, cuando llegó el momento de los discursos, pedí el micrófono. Diego me miró con una ceja levantada, sorprendido. Mis padres sonreían, probablemente esperando una dedicatoria cursi. Julieta revisaba su maquillaje en la cámara frontal del teléfono. Me aclaré la garganta. Saqué un sob. Un cheque. Lo mostré. Antes de que termine la noche, quiero cumplir con una promesa, dije, mirando a mis padres. Ustedes me prometieron que pagarían mi boda. Y yo les creí. Así que aquí está el cheque por cada peso que Diego y yo gastamos. Pero junto con él, quiero entregarles esto. Saqué una carta. Nadie sabía que la había escrito. La desplegué con lentitud, y mientras mis manos temblaban, empecé a leerla. Cada palabra estaba medida, calculada y escrita con el corazón herido de una hija cansada de ser la sombra. Era una carta que detallaba todo, desde los sacrificios que hice desde los 17 años, las veces que pagué sus cuentas sin pedirles nada a cambio, cómo me dejaron de lado, cómo su trato desigual me había convertido en una figura invisible en mi propia familia. Cuando terminé de leer, el silencio era absoluto. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Julieta se quedó congelada. Mi madre me miraba con los ojos húmedos. Mi padre tenía los labios apretados, sin saber qué decir. Dejé el cheque sobre la mesa. Y entonces, di un paso atrás, dejé el sobre en la mesa principal, justo frente a mis padres, y me bajé del escenario sin mirar atrás. Diego me alcanzó, tomó mi mano con fuerza, y juntos nos alejamos de la pista de baile. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar los murmullos que empezaban a extenderse como un virus por todo el salón. No eran murmullos de felicitación. Eran cuchicheos de sorpresa, de juicio, de incomodidad. La gente se daba codazos, se miraba entre sí, como si acabaran de presenciar una escena de una obra que no sabían si era tragedia o justicia poética. Julieta se puso de pie con brusquedad, visiblemente alterada. Caminó hacia nuestros padres, que aún seguían paralizados frente al cheque y la carta. La vi de reojo gesticulando con furia, alzando la voz. Su tono era ese que conocía bien, manipulador, hiriente, casi histérico cuando no conseguía salirse con la suya. ¿Y por qué le devuelven el dinero? Nosotros lo necesitamos más, gritó, sin ningún filtro. Es solo una boda. Ella ya tiene todo. Yo estoy empezando. Mi madre intentó calmarla, ponerle una mano en el brazo, pero Julieta la apartó con un manotazo. Mi padre, por primera vez en mucho tiempo, habló con firmeza. Basta, Julieta. Ya fue suficiente. Ese ya fue suficiente cayó como una losa en la mesa. Nunca había escuchado a mi padre hablarle así. Ni cuando era adolescente y desaparecía 2 días de casa. Ni cuando dejó tirados sus estudios en Europa. Ni siquiera cuando reventó su tarjeta de crédito con compras estratégicas para su negocio de ropa. Pero ahí estaba, con el rostro tenso y los ojos fijos en ella, sin ceder. Julieta lo miró como si no lo reconociera. ¿Tú también me vas a dar la espalda?, le dijo con voz quebrada. Después de todo lo que han hecho por mí, yo apreté la mano de Diego. Quise llorar, pero no lo hice. No allí. No en ese momento. Sabía que si lo hacía, daría la imagen de la víctima. Y no. Esa noche no quería compasión. Quería dignidad. Los invitados no sabían qué hacer. Algunos se habían acercado a saludarme con timidez, otros se mantenían a distancia. Unos pocos, sobre todo compañeros de trabajo y amigos cercanos, me abrazaban con fuerza. Uno incluso me dijo en voz baja: «Esa fue la cosa más valiente que he visto en mi vida». Yo solo asentí, sin decir nada. Más tarde, mientras se servía el pastel y la música volvía a sonar, noté que mis padres ya no estaban en la sala. Tampoco Julieta. Al parecer, se habían marchado sin despedirse. No me sorprendió, pero sí me dolió. Mucho más de lo que quería admitir. A pesar de todo, una parte de mí había esperado, no sé,
alguna reacción distinta. Un abrazo, un reconocimiento, un lo siento. Pero no, solo se fueron, como si hubieran sido invitados secundarios en una fiesta que no les gustó. Esa noche, cuando llegamos al hotel, me senté frente al espejo y me miré largo rato. No estaba rota. Estaba cansada, sí, pero no vencida. Diego se me acercó por detrás, me abrazó por los hombros y me susurró al oído. Hoy enterraste una parte vieja de ti. Y renaciste como una mujer que se respeta. No le contesté. Solo cerré los ojos y dejé que ese silencio fuera la respuesta. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Era largo, lleno de justificaciones, excusas y ese tono pasivo-agresivo que tanto conocía. Decía que la había humillado frente a toda la familia, que debía haber hablado las cosas en privado, que no era justo que comparara mi camino con el de Julieta, porque cada hija es diferente y cada una necesita cosas distintas en momentos distintos. No me sorprendió. Tampoco contesté. Lo único que hice fue reenviarle una copia digital de la carta que les había leído. Y debajo, un simple, esto no fue venganza. Fue dignidad. Pasaron semanas sin contacto. Luego, algunos familiares empezaron a escribir, tomando bandos, opinando sin saber nada. Los más cercanos a mis padres repetían frases como la sangre es más fuerte o no se le hace eso a una madre. Otros, sobre todo los que conocían mi historia desde hace años, me decían que había sido demasiado generosa, que debía haberlos dejado cargar con la deuda. Pero lo que realmente me sorprendió fue el mensaje de Julieta. Llegó una mañana, como a las 6. Un audio de casi 3 minutos. Su voz sonaba rara, entre rota y desafiante. Me dijo que me odiaba, que había arruinado su imagen, que ahora nadie quería invertir en su proyecto porque la veían como una niña mantenida que le roba a su hermana. Dijo que yo siempre había sido envidiosa, que mi boda fue aburrida, que todos fingieron pasarla bien. Pero al final, su voz se quebró. Yo solo quería que mis papás me quisieran tanto como a ti, Camila. Pero supongo que ya lo perdí todo, ¿no? No respondí. Tampoco lo reenvié. Solo lo guardé. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que a veces, los mayores actos de amor son también los más dolorosos. Y entonces, unos días después, recibí una notificación de un envío certificado. Era una carta, firmada por mis padres. La carta llegó en un sobre blanco, sin remitente, pero con la caligrafía pulcra de mi padre. Solo eso ya me estremeció. No era común que él escribiera. Siempre había sido hombre de pocas palabras, más acción que expresión. Ver su letra me llevó de golpe a mi infancia, a las veces que firmaba mis notas de la escuela o me dejaba mensajes simples pegados en la nevera. Te dejé panqueques. Volvemos tarde. Te quiero, aunque no lo diga mucho. Abrí el sobre con cuidado, temiendo que dentro hubiera algo que me volviera a romper, o algo peor, una súplica para que todo volviera a ser como antes. Como si eso aún fuera posible. Me senté junto a la ventana, con el sonido de la lluvia golpeando el vidrio, y comencé a leer. ¡Camila! No sabemos bien por dónde empezar. A estas alturas, no estamos seguros de si tienes siquiera ganas de leernos, pero creemos que lo mínimo que mereces es que intentemos explicarnos con honestidad. Lo que hiciste en tu boda nos dejó sin palabras. No porque haya sido cruel, porque no lo fue, sino porque nos hizo ver con claridad algo que habíamos preferido ignorar durante mucho tiempo. Tienes razón. Te hemos fallado. Una y otra vez. Queríamos creer que darte menos era una forma de fortalecerte. Siempre fuiste la que salía adelante sola, la que no pedía, la que resolvía. Y pensamos, equivocadamente, que eso significaba que no necesitabas tanto de nosotros como Julieta. Nos convencimos de que ella era más frágil, más insegura, y que por eso requería más atención, más recursos, más perdón. Pero eso fue una cobardía disfrazada de justificación. Le dimos a tu hermana todo lo que tú nunca pediste. Y cuando por fin prometimos darte algo, algo que merecías, volvimos a fallarte. No solo no cumplimos, encima, te lo ocultamos. Y aún así, tu reacción no fue de rabia ni de humillación. Fue de dignidad. Una lección que nos diste sin levantar la voz. Julieta está perdida. No sabemos cómo ayudarla sin seguir cometiendo los mismos errores.
Pero entendemos que no es justo seguir pidiéndote que compartas ese peso. Este cheque es simbólico. Sabemos que no compensa nada, pero representa nuestro compromiso de dejar de actuar como si tu amor fuera incondicional e infinito. Lo hemos dado por sentado por demasiado tiempo. También te adjuntamos una copia de algo que acabamos de firmar. Nos costó mucho tomar la decisión, pero creemos que es lo correcto. Dentro del sobre había, efectivamente, un cheque, por la misma cantidad que Diego y yo habíamos gastado en la boda. Pero también había algo más, un documento legal. No entendí mucho a primera vista, así que se lo llevé a Diego, que tenía más experiencia con ese tipo de papeles. Es una modificación de testamento, me dijo después de leerlo con detenimiento. Te nombran como única heredera de todos sus bienes y propiedades. Y especifican que Julieta solo recibirá un fondo limitado, con condiciones de uso. Me quedé en silencio. No porque me alegrara, no porque me sintiera reivindicada, sino porque por primera vez mis padres estaban asumiendo responsabilidad. No reparando el pasado, porque eso no se puede, pero sí dejando claro que habían abierto los ojos. Que ya no esperaban que yo aguantara más. Que no me tocaba cargar con las decisiones de los demás solo porque sabía hacerlo. Y sin embargo, no respondí de inmediato. No escribí, no llamé, no lo oré. Guardé los documentos en una carpeta y me fui a caminar bajo la llovizna. Porque aunque los gestos eran correctos, aunque las palabras eran sinceras, algo dentro de mí aún se resistía. Como si la herida siguiera demasiado fresca para aceptar una curación tan rápida. En los días siguientes, Julieta volvió a insistir. Me mandó mensajes cada mañana. Algunos con rencor, otros con nostalgia. Un día me dijo que la estaban echando del departamento donde vivía, que no sabía a quién más acudir. Otro día, me envió una foto nuestra de niñas, con una nota que decía, «No todo fue tan malo, no». Mis emociones estaban hechas un nudo. Parte de mí quería dejarla atrás, borrar todo. Otra parte quería entender cómo llegamos a ese punto. Pero no podía salvarla. Ni a ella ni a mis padres. Solo podía salvarme a mí misma. Entonces llegó el siguiente giro. Un domingo por la tarde, mientras Diego y yo tomábamos café en casa, sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Me asomé por la mirilla y sentí cómo se me helaba la sangre. Era Julieta. Sola, con los ojos rojos, y un sobre en la mano. Abrí la puerta sin decir una palabra. Ella tampoco dijo nada al principio. Solo me miró, con esa mezcla de orgullo herido y súplica muda que solía usar cuando quería evitar consecuencias. Por un momento pensé en cerrar la puerta en su cara. No por rencor, por cansancio. Pero algo en su mirada me hizo retroceder un paso, abrir un poco más la puerta y señalar hacia el sofá con un gesto seco. Julieta entró sin decir gracias. Caminó con pasos lentos, como si la casa le pesara. Llevaba el maquillaje corrido, el cabello recogido sin esmero y en sus manos el sobre blanco, ligeramente arrugado. Se sentó en la punta del sofá, como si no quisiera ensuciarlo. Diego salió discretamente a la cocina, dándonos espacio, aunque sin dejar de estar atento. Lo noté, y se lo agradecí en silencio. No vengo a pelear, dijo al fin Julieta, rompiendo el silencio. Asentí sin responder. Solo, quiero darte esto, dijo, extendiendo el sobre hacia mí. No lo tomé de inmediato. Lo miré fijamente, preguntándome qué había dentro. Otra carta. Otra disculpa. Otra forma de enredarme emocionalmente. Pero al final, lo acepté. Lo abrí con lentitud. Dentro, había una hoja escrita a mano y un recibo bancario. Empecé a leer. Camila, sé que nada de lo que diga va a borrar lo que hice, lo que dije, ni lo que dejé que pasara sin defenderte. No estoy acostumbrada a disculparme, porque toda la vida alguien más lo ha hecho por mí. Papá, mamá, tú. Siempre creí que las cosas se me debían, que tener menos control o menos éxito justificaba todo. Pero cuando te vi en tu boda, cuando escuché esa carta, algo se rompió. Usí sin yo. No lo sé. Mi sani diminuta. No porque me expusieras, sino porque te vi entera, fuerte, y yo nunca he sentido eso. Siempre pensé que tu vida era fácil porque no pedías ayuda, porque todo te salía bien. Pero ahora entiendo que lo que tenías era lo que yo nunca supe construir, respeto por ti misma. He perdido muchos trabajos.
Muchos amigos. Y ahora siento que también te perdí a ti. Pero no quiero que pienses que vine aquí para pedirte nada. Este recibo es por la mitad del dinero que papá y mamá me dieron. Lo vendí todo. Mi equipo, la ropa, hasta algunos muebles. No sé si algún día podré devolvértelo todo, pero quiero empezar por algo que yo sola conseguí. Por una vez, sin llorar, sin pedir, sin manipular. Si no quieres volver a verme, lo entenderé. Solo necesitaba decirte esto cara a cara, lo siento. Y gracias. No por el dinero. Por haber sido siempre el ejemplo que me negué a ver. Julieta se quedó en silencio mientras yo leía. La hoja temblaba entre mis dedos. No por rabia. Esta vez no. Era confusión, tristeza, un dolor que no sabía dónde poner. Me costaba creerle, y al mismo tiempo, deseaba hacerlo. Vendiste todo, murmuré, bajando lentamente la hoja. ¿Y ahora qué? Ella se encogió de hombros. Estoy viviendo en casa de una amiga. Buscando trabajo. No me quiero quedar con nada que no me haya ganado. Ni siquiera el apellido, si me preguntas. Pero pensé, si alguna vez vas a perdonarme, tenía que empezar por demostrarlo, no solo decirlo. Nos quedamos en silencio unos segundos. El tipo de silencio que incomoda, que aprieta el pecho. No supe qué decir. Y ella tampoco. Pero por primera vez en mucho tiempo, Julieta no parecía actuar. No había drama. No había pose. Solo una mujer rota, por fin dispuesta a mirar sus ruinas. La acompañé hasta la puerta. No la abracé, pero tampoco la rechacé. Cuando se giró para irse, me detuve un momento. Julieta, la llamé. Se dio vuelta, expectante. Si vas a reconstruirte, hazlo bien esta vez. Sin trampas. Ella asintió. Y se fue. Esa noche, me senté con Diego a repasar todo. El documento de mis padres. La carta de Julieta. El recibo. Todo estaba sobre la mesa, como si de pronto tuviera frente a mí la historia entera, pero aún sin saber cómo cerrarla. Porque a veces el perdón no es un acto. Es un proceso. Uno lento, confuso, que no se da por completo en un abrazo o en una frase bonita. Pero lo que sí supe es que por primera vez yo estaba en control de ese proceso. Los días pasaron. Empezaron a llegar mensajes de familiares, esta vez con otro tono. Una tía me escribió que mis padres habían empezado a distanciarse también de Julieta, no por castigo, sino por necesidad. Que estaban yendo a terapia. Que mi padre había dejado de usar la palabra sacrificio como excusa para sus decisiones. Y que mi madre había tenido un ataque de ansiedad al leer por segunda vez mi carta, esta vez en voz alta en una sesión. No sentí satisfacción. Sentí paz. Una calma nueva. No porque se hubieran arrepentido, sino porque ya no me pertenecía el deber de reparar lo que ellos habían roto. Hasta que, una tarde, recibí otra notificación. Esta vez, de un despacho jurídico. Mis padres querían verme. No para pelear. No para justificar. Sino porque, según decía el texto, tenían algo más que darme. Algo que debía ser entregado en persona. Fui. No porque esperara una disculpa perfecta, ni porque quisiera un cierre dramático. Fui porque sentía que, después de todo, merecía ver cómo se desarrollaba la última página de esa historia. No les debía nada, pero quería que me lo dijeran ellos mismos. Que no quedara en manos de papeles ni intermediarios. Diego insistió en acompañarme, pero le pedí que me dejara ir sola. Era un momento mío, con mis padres, como los que nunca tuve, pero que esta vez necesitaba enfrentar con los ojos bien abiertos. La oficina del abogado era sobria, de esas que huelen a papel viejo y café frío. Al llegar, me recibió una secretaria con voz suave, y luego me guiaron a una sala donde ya estaban mis padres. Vestidos con ropa formal, pero con rostros cansados. No me abrazaron. Yo tampoco. Solo nos miramos como tres personas que comparten un pasado espinoso y están tratando de no pisar los mismos errores. El abogado, un hombre mayor con lentes gruesos y voz templada, comenzó a hablar enseguida. Señorita Camila, sus padres me han pedido que formalice en su presencia una entrega que, según sus palabras, representa no solo un acto legal, sino también emocional. Me miraron, y mi madre se adelantó un poco. Sus manos temblaban. Queremos entregarte la escritura de la casa, dijo, mirando al suelo. La que ha sido siempre tuya,
aunque no lo reconociéramos. Tú la salvaste más veces de lo que estamos dispuestos a admitir. Cuando papá se quedó sin empleo. Cuando las cuentas se acumulaban. Cuando Julieta se mudó con nosotros sin pagar un peso. Siempre estuviste ahí, pagando luz, reparaciones, impuestos, todo. Lo hiciste porque eras responsable, pero también porque te importábamos. Mi padre habló entonces, sin levantar mucho la voz. Y no te dimos nunca el lugar que merecías. Esta casa, se interrumpió, tragó saliva, es lo único valioso que tenemos. Pero ya no queremos retener lo que tú sola levantaste. No más promesas rotas. No más excusas. Solo hechos. El abogado me extendió un documento. Era la escritura, efectivamente. Ya firmada, ya registrada. Mi nombre figuraba como única propietaria. No lo podía creer. No porque deseara la casa, mi departamento con Diego era mi hogar ahora, sino por lo que significaba. Era la primera vez que mis padres reconocían, sin adornos ni condiciones, que yo había dado más de lo que me correspondía, y que no volverían a cargarme con eso. No espero que nos perdones, Camila, dijo mi madre, con voz baja. Solo espero que, cuando mires hacia atrás, sepas que intentamos cambiar. Aunque tarde, asentí. No dije mucho. Solo firmé donde tenía que firmar. Y al final, me levanté con el documento en mano y me acerqué a la puerta. Me detuve un momento, sin girarme. No vine por la casa, dije con calma. Vine para demostrarme a mí misma que ya no les tengo miedo. Que ya no cargo con su culpa ni con sus decisiones. Lo acepto. Porque sé que me lo gané. Pero también porque, después de todo, ya no necesito más pruebas para saber que valgo. Aunque ustedes se hayan tardado 30 años en verlo. Y me fui. En los meses que siguieron, las cosas no se convirtieron en un cuento de hadas. La relación con mis padres siguió siendo distante, aunque más respetuosa. Con Julieta, hablamos algunas veces, con cautela. No volvimos a ser hermanas íntimas, pero sí dos mujeres que conocieron lo peor de sí mismas y aún así eligieron no destruirse del todo. Vendí la casa. Con el dinero, abrí un pequeño estudio contable propio. No necesitaba más oficinas, ni más lujos. Solo algo que fuera mío. Algo que, como todo en mi vida, se levantara desde el esfuerzo, pero sin cargar con la deuda emocional de nadie. Diego y yo viajamos por fin a Japón, nuestro viaje soñado, ese que habíamos pospuesto tantas veces por ayudar a otros. En el monte Fuji, mientras veíamos el amanecer, le dije: creo que por fin cerré ese capítulo. Y él solo sonrió, apretándome la mano. Porque al final, no se trataba del dinero. Ni de una casa. Ni siquiera de un reconocimiento. Se trataba de recuperar la voz que había callado toda mi vida. Y esta vez, se escuchaba fuerte, clara y libre.